Veremos la solución de este problema. En este caso, en la parte izquierda podemos ver la representación del mecanismo de una lavadora. En este caso es importante aclarar que esta es la cuarta parte, se puede decir así, de lo que es el mecanismo, y lo que tenemos del lado derecho es la mitad del mismo mecanismo. Podemos analizar ya sea del lado izquierdo o, en su defecto, del lado derecho. Nos dan los datos de los números de dientes de cada uno de los elementos que constituye a nuestro mecanismo y nos dan como dato la velocidad angular del eslabón número 2 o del engrane número 2 que gira a 1500 RPM en sentido horario visto de izquierda a derecha y la velocidad angular del elemento número 5 que es de 937 RPM en sentido antihorario visto de izquierda a derecha. En este caso, la recomendación es comenzar a identificar los elementos que constituyen a nuestros trenes de engranes planetarios. ¿A qué me refiero? Vamos a comenzar a ubicar a lo que denominamos como brazo, a los engranes centrales y a los engranes satélites. Esto con la finalidad de precisamente convencernos de que se trata efectivamente ya sea de un solo planetario o tendremos que hacer un análisis distinto al mismo. Entonces, en este caso, recapitulando un poco, sabemos que el brazo tiene tres características. Una de ellas es la más evidente o la más obvia, que es que no tiene o no cuenta con número de dientes. La segunda, soporta o carga engranes. Le sirve de eje precisamente a determinados engranes, en específico a los mentados engranes satélites. Y finalmente, y no menos importante, el brazo o el elemento brazo es el que gira o gira respecto a lo que es el eje principal. En este caso, si analizamos del lado izquierdo y visualizamos los datos que nos está proporcionando precisamente el problema, casualmente no aparece el número 3. Si nosotros volteamos a ver al número 3, en este caso, efectivamente, no tiene datos de dientes, ya cumplió con una. El elemento 3 está soportando al elemento número 4 y podemos concluir, por como nos dan los datos de entrada, que precisamente el movimiento inicia sobre lo que es el elemento número 2. En este caso, nuestro eje principal sería una línea, déjenme llamarlo así, imaginaria, donde estoy colocando mi pluma. Ese sería nuestro eje principal. Por lo tanto, podemos concluir que efectivamente el elemento 3 es nuestro brazo. Una vez identificado el brazo y descubierto lo que es el eje principal, todos los engranes, piezas que tienen dientes, que estén actuando o giren sobre el eje principal, podemos llamarles o denominarlos como tal como engranes centrales. Específicamente, podemos ver que el engrane 2 y el elemento 5, que también es un engrane, giran sobre este eje. Si lo queremos ver de otra forma y un poco más completa, si vemos la representación del lado derecho, nuestro eje principal está aquí sobre la pluma. Por lo tanto, el engrane 2 y el engrane 5 efectivamente están girando sobre ese eje principal. Por lo tanto, el engrane 2 y el engrane 5 los consideramos o se consideran como los engranes centrales o también conocidos como engranes soles. Finalmente, vamos a identificar lo que son los engranes satélites o también conocidos como engranes planetarios. En este caso, una de sus principales características son los engranes que giran sobre el brazo. Esto quiere decir que esos engranes satélites giran y se trasladan, precisamente simulan el movimiento de nuestros planetas. Entonces, en este caso, si nosotros observamos, efectivamente, el elemento 4, un dato interesante también, en este caso no tiene apoyo fijo. Por lo tanto, el engrane 4, si observamos, gira sobre lo que es el brazo, no tiene apoyo fijo. Eso implica, ¿qué cosa? Que el engrane número 4 va a girar sobre el brazo, pero a su vez se va a trasladar. Por lo tanto, en este caso, los engranes satélites vienen siendo el elemento 4. ¿Por qué es importante realizar esto o esta identificación? Para convencernos que si nada más tenemos un brazo, como es el caso,
y dos centrales, como también es el caso, se trata de un tren de engranes planetarios. Recordando que para este tipo de tren de engranes, nuestra ecuación general nos indica que el valor del tren es la relación de velocidad final menos la velocidad del brazo entre la inicial menos la velocidad del brazo. Específicamente aquí, y una clave es que todos los engranes centrales pueden ser iniciales o finales. Específicamente y sustituyendo los datos que me da el problema y con lo que acabamos de identificar, podemos decir que el valor del tren, el último engrane que se movería o se mueve, entendamos que es el engrane número 5. El brazo sabemos que es el elemento número 3 y donde inicia el movimiento es el otro central, que en este caso es el elemento 2, quedándome la ecuación de esta manera. Sustituyendo los valores y la información que nos proporciona el problema, el elemento 5 nos indica que gira a 937 revoluciones por minuto en sentido antihorario. En este caso, entra con un valor positivo, recordando que todos los giros antihorarios por regla de la mano derecha los vamos a considerar como positivos. Los giros horarios por la regla de la mano derecha los consideramos o se consideran como negativos. En este caso, este es el menos de la ecuación, no conocemos la velocidad y mucho menos el sentido del elemento 3, por esa razón queda intacto. Del elemento 2, que es nuestro elemento de entrada o nuestro elemento inicial, nos indican que gira a 1500 RPM en sentido horario. Por lo tanto, a nuestra ecuación entra con el signo negativo y conservamos el brazo. En este caso llegamos a una ecuación con dos incógnitas, que es el valor del tren y en este caso específicamente el valor de lo que es el brazo. Se desconocen. Por lo tanto, en este instante recurrimos a una hipótesis y decimos que suponiendo el brazo fijo, el tren planetario se convierte en un tren ordinario simple. ¿Por qué se convierte en un tren ordinario simple? Si nosotros observamos, si fijamos en este caso lo que es el brazo, evidentemente el engrane número 2 tiene un eje distinto y diferente evidentemente al engrane 5. En este caso, si nosotros consideramos que el brazo está fijo, el 4 estaría girando sobre el propio brazo, pero fijo. Por lo tanto, cada engrane gira sobre un eje diferente. Por esa razón, lo consideramos o se considera esto como un tren ordinario simple. Para los trenes ordinarios simples, tenemos que el valor del tren lo podemos determinar como el número de dientes del engrane inicial sobre el número de dientes del engrane final. En este caso, nosotros declaramos que el engrane inicial es el elemento número 2 y el final es el elemento número 5. Vaciando los datos que nos dan, en este caso el elemento 2 tiene 60 dientes y el elemento número 5 tiene 120 dientes. Aquí es importante recalcar, en este instante o dentro de esta suposición debemos de colocarle un signo al valor del tren, recordando que el valor del tren va a ser positivo si el engrane inicial y el engrane final giran hacia el mismo sentido. Si el engrane inicial y el engrane final giran en sentidos contrarios, el valor del tren sería negativo. Regresando a nuestra imagen original, podemos decir que nosotros estamos parados de este lado viendo a nuestro engrane 2 hacia allá. Esto sería la referencia de izquierda a derecha. ¿Esto qué implica? Que el engrane 2, como está girando en sentido horario, y si tomamos como referencia al número 3 de nuestro reloj, el elemento 2 estaría girando hacia abajo. Por lo tanto, el elemento 4 debería de girar hacia arriba. Aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué razón? Porque el elemento 5 es una corona o engrane interno. ¿Por qué aclaro esto? Porque las coronas y los engranes internos deben de mantener el sentido de rotación. Por esa razón, el engrane 5 estaría también girando en sentido hacia arriba, o sea, un sentido antihorario. Y esto corresponde precisamente a los datos que nos da el problema.
También desde aquí nosotros podemos visualizar que como el engrane 2, que es el inicial, y el engrane 5, que es el final, giran en sentidos contrarios, por esa razón el valor del tren o nuestro valor del tren que estamos determinando en este instante es un valor equivalente evidentemente a 0.5, pero con signo negativo. Nuevamente, ese signo negativo es debido a que el engrane inicial y el engrane final giran contrarios. Este valor del tren lo vamos a sustituir en nuestra ecuación original, quedándonos de la siguiente manera. Menos 0.5, que es el valor del tren, es igual a 937 menos omega de 3 sobre menos 1000 menos omega de 3. En este instante ya podemos nosotros resolver la siguiente ecuación, quedándonos que menos 0.5 por menos 1000 menos omega de 3 es igual a 937 menos omega de 3. En este caso, 0.5 por 1000 nos va a dar 500 de manera positiva. Más 0.5 de omega de 3 es igual a 937 menos omega de 3. 500 menos 937 es igual a menos omega de 3 menos 0.5 omega de 3. Por lo tanto, 500 menos 937 nos da un valor de menos 437. Esto es igual a menos 1.5 de omega de 3. Por lo tanto, podemos concluir que la velocidad angular del brazo o del elemento 3 sería menos 437 sobre menos 1.5. ¿Esto qué va a implicar? Que efectivamente nuestro brazo estaría girando con una magnitud de 291.333 revoluciones por minuto. Como nos arroja precisamente un valor positivo, podemos concluir que el elemento número 3 o brazo gira a esta magnitud, pero en sentido antihorario, como referencia visto de izquierda a derecha. Esta es una de las soluciones. En este caso estamos considerando que el inicial es 2 y el final es 5. Si nosotros realizamos de otra manera el mismo procedimiento o el mismo análisis de este problema, me refiero que el valor del tren es, en este caso, mi final voy a declarar lo que es el elemento número 2, el brazo sigue siendo el elemento número 3, pero aquí mi inicial es 5 menos omega de 3. Si nosotros hacemos esta otra alternativa o esta otra propuesta de análisis, nuevamente vamos a llegar y debemos de llegar al mismo resultado. La omega de 2, colocándole los valores, sabemos que es de menos 1000 menos omega de 3 sobre 937 menos omega de 3. Aquí hay que tener cuidado. En este instante volvemos a llegar a una ecuación con dos incógnitas, que es el valor del tren y el valor del brazo. Por lo tanto, recurrimos nuevamente a la hipótesis y decimos que suponiendo el brazo fijo, el tren planetario seguiría comportándose como un ordinario simple. Nada más aquí estamos cambiando el elemento de entrada. Por lo tanto, el valor del tren, si recordamos, para los TOS o para los ordinarios simples es el engrane inicial, que aquí estamos declarando que sería el elemento 5, sobre el final, que es el elemento número 2. 5 sabemos que tiene 120 dientes por ser una corona, y en el caso de 2 tiene 60 dientes. Evidentemente aquí nos va a dar un valor del tren diferente precisamente al que calculamos al principio, que en este caso va a ser un valor equivalente a 2. Como los engranes y los sentidos no se alteraron, nada más alteramos, se puede decir así, quién fue el inicial y quién fue el final, por lo tanto, este valor del tren va a seguir conservando ese signo. ¿Por qué razón? Porque el engrane inicial, que es 5, y el engrane final, que es 2, seguirían girando en sentidos contrarios. Ahora, este valor nuevamente lo sustituimos en nuestra ecuación principal y nos queda que es menos 2, que multiplica a 937 menos omega de 3, es igual a menos 1000 menos omega de 3. 2 por 937 nos da un valor de menos 1874.
Aquí nos quedaría 2 veces la velocidad angular de 3, es igual a menos 1000 menos omega de 3. Por lo tanto, menos 1874 más 1000. De este lado tendríamos menos omega de 3 menos 2 veces omega de 3. Aquí nos quedaría un valor de menos 874 es igual a menos 3 veces la velocidad angular del brazo. Por lo tanto, la velocidad angular del brazo serían los menos 874 sobre menos 3. 874 entre 3 nos da una magnitud de 291.333 revoluciones por minuto. En este caso, y nuevamente, nos queda un valor positivo, por lo tanto, la velocidad angular de 3 o del brazo es esta magnitud, revoluciones por minuto, en sentido antihorario, visto de izquierda a derecha. Llegamos a la misma solución, llegamos al mismo resultado, simplemente cambiando nuestros iniciales y nuestros finales. Recordemos que los engranes centrales, podemos decirlo así, siempre van a ser iniciales o finales. Gracias por su atención.